Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. De hecho, Chomlad admiraba a Apo en algunos aspectos. Trabajando como su asistente, había visto de cerca la dedicación y el esfuerzo del jefe, algo que ella misma aspiraba a lograr para crecer profesionalmente. Eso significa que, con el tiempo, te gustará. ¿Qué estás tramando ahora? La conversación fue interrumpida abruptamente por la llegada de Apo, que no perdió tiempo en intervenir en la discusión. En su interior, Chomlada suspiró aliviada. No tenía idea de cómo seguir manejando la situación sin crear aún más malentendidos. No estoy tramando nada, solo quería conocer a alguien que me resultara interesante. Padre, ya te he dicho que no hay nada entre Chomlada y yo. Por ahora no, pero ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Yo las apoyo a ustedes dos. Chomlada, sí, con Apo, vamos, ¿o prefieres quedarte? Chomlada se inclinó respetuosamente ante el señor Addison antes de seguir a Apo, quien estaba claramente irritada. Normalmente, la gerente se mostraba serena y controlada, pero esta vez su expresión no dejaba lugar a dudas sobre su mal humor. Chomlada no podía evitar preguntarse si, una vez dentro del auto, la interrogarían durante todo el tiempo de regreso. Un napo. No quería salir a almorzar, pero el señor Addison no me dio la oportunidad de negarme. Se presentó en mi oficina y simplemente me invitó a ir. ¿Quieres que te lo jure? Te garantizo que todo lo que he dicho es la absoluta verdad. Va a llevar mucho tiempo esta explicación. No he preguntado nada o pensé que quería saberlo. Apu miró de reojo a Chomlada, que parecía un poco más incómoda tras ser interrumpida. Desde que había subido al coche, Chomlada no había dejado de hablar de la situación, y Apo ya se preguntaba cuándo dejaría finalmente de dar explicaciones que ya podía prever. Soy su hija, así que ya sé cómo es mi padre. Es cierto, pero ¿no vas a preguntar nada sobre lo que me habló tu padre? No me importan las cosas en importancia, así es. Esa es la razón. No se trata de trabajo. ¿Qué? No lo diré. Es algo sin importancia. Chomlada aprovechó para vengarse, alegando que su tema no tenía relevancia, pero evidentemente Apo sintió curiosidad por saber qué era lo que Chomlada consideraba tan trivial y la interrogó de inmediato. La joven prefirió dejar la situación ambigua sin dar una respuesta directa. Hablar. Ya perdiste la oportunidad de saber. Ya no tienes ese derecho. Te lo pregunto como tu jefa. ¿Usando la autoridad? Sí. Chomlada sacudió la cabeza, irritada por cómo Apo, incluso mientras conducía, se las arreglaba para usar su autoridad para presionarla. Este tipo de comportamiento era exactamente la razón por la que nadie la quería. En lugar de tener una conversación normal, agregaría esto a su lista de defectos para mencionarla a Addison en la próxima oportunidad. Tu padre está preocupado por ti porque cree que no podrás realizar tu trabajo. Mi padre nunca diría algo así. En realidad te preguntó cuáles son tus defectos. Te preguntó si el problema es que trabajas demasiado o simplemente no tienes tiempo para nadie. Por eso no tienes relaciones. Hola, Chomlada. No te enojes. Déjame terminar. Le dije que trabajar demasiado no es un defecto. Si Kun Apo tuviera a alguien que comprendiera su trabajo, eso no sería un problema en una relación. No pedí tu opinión. Lo que había hecho su padre definitivamente no le agradaba a Apo y le molestaba mucho. Además, Chomlada no tenía derecho a juzgarla ni hablar de ella, considerando que apenas se conocían. Solo estaba diciendo lo que pienso como subordinada. Estoy tratando de proteger a Kun Apo y Kun Addison, ¿de acuerdo? Ahora obtendré una compensación por eso. No me gusta la gente que hace cosas esperando algo a cambio. Tampoco me gusta hacer cosas solo para que me digan gracias. Prefiero algo en efectivo. Chomlada ampliamente, ya que parecía que Apo había renunciado a continuar la discusión. La atmósfera en el auto volvió al silencio mientras Chomlada se recostaba, mirando por la ventana.
solo para darse cuenta de que la ruta parecía diferente a la habitual, como si se dirigieran a otro lugar que no fuera el hotel. Este no es el camino al hotel con Apo. ¿A dónde vamos? Trabajar. La respuesta directa de Apo fue fácil de entender. Para ella, parecía que no había tiempo para pensar en nada más que en el trabajo. Jefa Alec, los documentos que solicitó ya están en el escritorio. No hay nada más. Ya puedes irte, Prim. Pero aún no he terminado el trabajo restante. Chomlada se encargará de lo que queda. Dijiste que tenías compromisos, así que vete. Espera. ¿Cuándo se ofreció ayudar a terminar el trabajo restante? Prince iba a ir temprano, pero la jefa no vio la pila de trabajo que todavía estaba sobre el escritorio. ¿Cómo podía ser tan despiadada y seguir acumulando más tareas? Si intentaba terminar todo, tendría que quedarse hasta tarde en la noche y ni siquiera podía regresar a su habitación. Entonces, me iré temprano hoy, Chomlada. Mañana recuperaré el tiempo perdido. Pero Prim, ¿qué es esto? Si tuviera que hacerlo todo sola, sería un robot. Chomlada miró a la secretaria más experimentada, sin saber qué decir. Prim tenía tanta prisa que Chomlada apenas tuvo tiempo de detenerla antes de que se escabullera. Ahora estaba sola, frente a la avalancha de trabajo, mientras que su jefa Kun Apo permanecía imperturbable, casi como si quisiera verla derrumbarse bajo el peso de todo. ¿No eres bueno en esto? Este trabajo no debería ser un gran desafío para ti.